nombre es Joel Irán Martínez Jiménez y a continuación voy a presentar mi propuesta. Bien, en esta presentación tenemos como contenidos objetivo, conceptos clave importantes que yo quise resaltar para que podamos entender a grandes rasgos nuestra norma y algunos conceptos que quizás sí hayamos escuchado antes, pero con una breve explicación para que tengamos esos conceptos más frescos para entenderlo. También tenemos el campo de aplicación. Tenemos también referencias legales y normas que van a ser como antecedentes, con las cuales nosotros utilizamos. Bueno, en mi caso, yo estoy trabajando solo, entonces yo utilicé para poder basarme en esta propuesta de norma. También incluí instrumentos sugeridos para medición y verificación de la norma. Ensayos y observación, penalizaciones por incumplimiento, conclusiones y por último también incluí la biografía con la que yo me estuve apoyando. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vale. Como objetivo, nosotros tenemos que establecer los requisitos mínimos obligatorios de diseño, parámetros eléctricos y desempeño térmico que deben cumplir el motor eléctrico y el control electrónico de velocidad, el ESC, que vamos a hablar un poquito más adelante, en vehículos dragster de radiocontrol. Eso quiere decir RC, radiocontrol, a una escala de 1 a 10 de propulsión eléctrica. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo. Muy bien. Y el propósito es garantizar la equidad en la competencia mediante la homologación de la potencia máxima. La palabra homologación tiene que ver con esa estandarización desde un principio para que establezca un límite para todos y cada uno de los participantes que van a darse cita el día de la carrera. Entonces esa homologación es desde el principio una especificación para todos, inviolable, sobre la potencia máxima del sistema, que va a ser en kilovolts y corriente, y asegurar la seguridad operativa y la integridad de los componentes de electrónica de potencia a través de límites de temperatura y protecciones de circuito. Este objetivo es directo y abarca los aspectos cruciales de la norma, ¿vale? Otra cosa que es muy importante que ya había mencionado, pero quiero resaltarlo, es el motor eléctrico. En esta norma voy a hacer mención de precisamente del motor eléctrico porque basada en mi investigación reconocí que es de amplia importancia mencionarlo debido a que forma parte de los componentes de potencia en esta norma. Entonces, vamos a estar hablando también de sus parámetros y de sus medidas y de también sus penalizaciones como tal. Entonces, avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva, a grandes rasgos, tenemos resumido nuestros objetivos, que estamos hablando de que estamos sujetos de la norma del motor eléctrico y de nuestro ESC. Y los criterios de cumplimiento son requisitos obligatorios de diseño, eléctricos y térmicos, y una finalidad dual, que de entrada es para la equidad en la homologación de potencia, en una estandarización desde el principio, y una seguridad en los límites de temperatura y protección también para sus trabajos eléctricos, voltajes y cada una de las variables que vamos a ver a continuación. Bueno, llegamos a la diapositiva donde vamos a hablar de los conceptos clave. Uno de los que yo puse es pues básicamente el ESC, que puede traer un poco de confusión y un poco pues, desorientación cuando uno no conoce este concepto. Pero bueno, estas siglas vienen derivadas del inglés Electronic Speed Control, que es el control electrónico de velocidad. Ajá, en sus siglas ESC, que es el corazón de la electrónica de potencia, de propulsión, actuando como el convertidor de potencia entre la fuente de energía, la batería, y el motor eléctrico. Ajá. Y también tiene su función principal, ese control eléctrico de potencia, electrónico de potencia, perdón, es transformar la energía de corriente continua, con sus siglas CC, corriente continua, de la batería para controlar con precisión la velocidad y el par o torque del motor.
Bueno, aquí mencionamos una vez más batería. em, Esta norma es específicamente para los elementos de electrónica de potencia, entonces queda descartada el concepto de batería. Esto se llevará a cabo en otra norma de otros compañeros, mientras nos vamos a enfocar en lo que nos concierne a nosotros. Ujú. Continuamos. Y este dicho sistema de nuestro control de velocidad electrónico se comporta con un mecanismo. En los motores brushless, que eso quiere decir sin escobillas, en nuestro sistema de control de velocidad electrónico utiliza transistores de potencia, los famosos MOSFETs o los IGBTs, ajá, para generar una secuencia de pulsos de corriente alterna, en sus siglas CA, trifásica que excitan las bobinas del motor, controlando así su movimiento. También como requisitos clave para la norma, debemos de estar conscientes de que debe de haber un sobredimensionamiento, ajá, para poder manejar la alta corriente de pico, mínimo de 80 amperes nominales, ajá, sin fallar por sobrecalentamiento. Debe integrar protecciones esenciales como el corte de bajo voltaje y la protección de corriente inversa. Em, Hablando un poquito más ampliamente de esto, lo que uno se está refiriendo precisamente es que cuando uno habla de las altas de corriente, del pico, es que uno debe de entender esto como esa máxima demanda que se requiere de esa fuente de energía a la hora de poder hacer el encendido o incluso llevar al pico de velocidad, de exigencia de velocidad de aceleración en nuestro vehículo dragster. Ajá. Entonces, sabemos que cuando nosotros estamos exigiéndole a una alta, se ve denotado como un pico de energía que luego se va a estabilizar. Entonces, para poder llegar a esa estabilización hay que poner mucha atención y en caso de que no, o sucedan temas así imprevistos, algún accidente y cosas así que superen esa protección, aquí tenemos estos efectos de bajo voltaje y la protección de corriente inversa. Ajá, avanzamos. Como segundo concepto importante a explicar, yo encuentro que es el motor eléctrico. Ujú. Vaya, quizás ya estemos un poco informados sobre cómo funciona un motor eléctrico, pero desde que encontré esta definición, cuando investigué el tipo de motor que debemos utilizar, que es el brushless, lo incluí para poder llevar a cabo esa explicación. Ajá, que sería brushless o BL, y su definición en el contexto de un dragster de radiocontrol es la siguiente. El motor es un motor brushless, sin escobillas, ya vimos anteriormente, que es una máquina eléctrica de corriente continua, sin escobillas, caracterizada por su alta eficiencia y densidad de potencia. Es el actuador final que convierte la energía eléctrica modulada por el sistema de control electrónico de velocidad en energía mecánica, de rotación para la propulsión del vehículo. Ujú. También incluimos su parámetro de rendimiento en kilovolts, que ese va a ser nuestra variable, nuestro factor crucial para la homologación, que es el kilovoltio, ajá, que define la constante de velocidad de nuestro motor y se expresa como las revoluciones por minuto o RPMs, que el motor generará por cada voltio que se aplique. Este es el principal parámetro utilizado para limitar la potencia máxima de salida y garantizar la equidad competitiva. Aquí tenemos su primer límite que vamos a encontrar para nuestro vehículo, nuestro motor, perdón. Nuestro motor brushless no debe de superar la máxima de 4500 kilovolts. Ujú. Esto nos está especificando ya nuestra norma. Y también hay requisitos de seguridad sobre lo mismo, que debe de ser robusto para poder soportar esta operación y la temperatura superficial no debe de exceder a los 90 grados centígrados para prevenir la desmagnetización del rotor y el fallo, que estos son problemas bastante comunes cuando uno sobrepasa, cuando uno excede esos 90 grados Celsius. Ujú. Entonces aquí incluí una pequeña imagen sobre el motor del que estamos hablando. Es un ejemplo de que está en una marca, pues cualquier otra marca, pero aquí nos está hablando de su límite, ya vimos, mismo de 4500 kilovolts, como aquí, y es brushless. Ajá. Esto sería un ejemplo del cual podríamos nosotros utilizar para conformar en nuestros componentes nuestro vehículo de radiocontrol dragster, ajá, a una medida de una escala más bien de 1 a 10. Continuamos.
Muy bien, en campo de aplicación es algo que hay que notar que esta norma es de una aplicación obligatoria en un ámbito vehicular para los vehículos dragster de radiocontrol a escala de 1 a 10 de propulsión exclusivamente eléctrica. Ya hemos hablado de los brushless, ¿no? De este mismo. Estamos asentando que es súper obligatorio para nosotros. A nosotros nos incumbe. Y sus componentes que son sujetos, estamos hablando una vez más del motor eléctrico y del control electrónico de velocidad, de ese sistema, de los dos que estamos mencionando en nuestra norma. Y los sujetos obligados somos pues los fabricantes y ensambladores de los equipos de esta competencia que se va a llevar a cabo a finales del semestre en curso. Para los competidores, que son los representantes de los equipos, y el organismo de inspección técnica, que pues se sugiere que sea un organismo que sea objetivo, que sea aparte, que no tenga ningún interés sobre los dos equipos que se vayan a llevar a cabo la competencia y que sean personas que den fe y legalidad de que cada una de estas cosas se estén aplicando y las normas se estén respetando. Ajá. En exclusión nosotros tenemos que la norma no aplica a vehículos de combustión interna. Ajá. Solamente nos aplica a nosotros porque nosotros estamos trabajando con la energía eléctrica. Ajá. Aquí tenemos el ejemplo del uso de nitro, el uso de gasolina o de otras escalas, de una escala de 1 a 8 o de 1 a 12. Estamos hablando de vehículos más grandes que sobrepasen esa escala o más pequeños. Esta norma no aplica para estos carros, solamente para el de 1 a 10. La norma no aplica a la fuente de energía, la batería, ni a ningún otro componente ajeno a la electrónica de potencia. Ujú. Se prohíbe el uso de componentes de nicho o boutique para asegurar que la competencia se centre en la ingeniería del vehículo y no en la inversión económica. Ese es un punto bastante importante, que como ingenieros del Politécnico podamos pues desarrollar ese ingenio básicamente que vamos aprendiendo atravesando cada uno de los semestres en cómo poder desarrollar esos vehículos, no dándole pues la importancia o la atención a una inversión ilimitada económicamente. Más bien enfocada al cómo poder aprovechar, cómo poder hacer uso, cómo poder tener técnicas, cómo poder hacer un buen acomodo en nuestro diseño, el aprovechamiento adecuado de cada uno de los componentes. Eso es lo que nosotros tenemos que darle más importancia a cualquier otra cosa. Continuamos. En nuestro contenido también mencionamos pues las referencias legales y las normas antecedentes, que anteriormente nos hemos basado para poder crear esta norma. Y es la estructura de esta norma, se fundamenta en la metodología de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que en sus siglas Ley de Infraestructura de Calidad, la LIC, LIC 2020. Además, utiliza referencias y principios internacionales clave para la estandarización técnica de componentes de potencia y la metrología. Entonces, en nuestro marco legal nacional, aquí yo puede pues, hacer una tablita que nos puede ayudar bastante para poder identificar cada una de las normas. Aquí por cada una de sus columnas tenemos el tipo de norma, referencia aplicable, justificación en el draster de radiocontrol. La primera que tenemos es una metodología nacional, que es una ley de infraestructura de la calidad LIC 2020 y esta como justificación en nuestra base legal para la estructura del documento, el proceso de normalización de la propuesta también. También otro tipo de norma es de metrología, que es la NOM 001 SCFI 2002, que esta pues es nuestro sistema general de unidades de medida. De esto nos está hablando esta norma y obliga a que el uso de las unidades de medida sea el sistema internacional para todos los parámetros de la electrónica de potencia y esto nos incluye también la velocidad medida en RPM, kilovolts, y la electricidad en volts ampere. Esto es hablando exclusivamente de nuestro marco legal nacional aquí en México. A continuación tenemos nuestras referencias técnicas internacionales, nuestros antecedentes que nos están ayudando para poder crear esta norma. El primer tipo que tenemos es para motores eléctricos y nuestra referencia es la norma IEC, que es la 60034 en principios, que como justificación tenemos que es un principio de diseño para máquinas eléctricas usados para definir la eficiencia mínima, el rendimiento y los límites térmicos de 90 grados Celsius en el motor.
Otra norma que tenemos de carácter internacional es el sistema de potencia, que esta norma es la IEC 61800, igual en principios, es una normativa internacional para sistemas de accionamiento eléctrico de potencia de velocidad variable aplicable a la verificación del control electrónico de velocidad, nuestro ESC. Y la homologación competitiva. Ese es sí, el último tipo de norma que estamos ocupando, que pues, sus referencias son los reglamentos de competencias, ROAR, siglas que significan la Remotely Operated Auto Racers de Estados Unidos, que esta se toma como antecedente de la metodología para limitar parámetros clave de potencias, como la constante en kilovolts para garantizar la equidad competitiva. Así que en grandes rasgos, lo que encontramos en esta diapositiva, hablando de las referencias técnicas internacionales, nos estamos enfocando en tres ramas completamente diferentes, pero que se está hablando en esta norma. Una enfocada exclusivamente hablando de su rendimiento, de las eficiencias y de los límites térmicos en cuanto a nuestras temperaturas en el motor. Como la siguiente norma nos está hablando también de nuestro ESC, un enfoque hacia nuestro sistema de control electrónico de velocidad. Y en la última es de carácter competitivo para el desarrollo de la carrera y establecer pues estos parámetros para todos y cada uno de los competidores. Me tomé la libertad de incluir en esta diapositiva, bueno, en esta presentación, esta diapositiva pues nos sugiere instrumentos para la medición y verificación de esta norma. Consideré importante incluir esto porque pues estas son herramientas que nos van a ayudar para poder darnos cuenta si estamos cumpliendo o no. Se nos exige que el motor y el control del sistema electrónico de velocidad soporten al menos 50 ciclos de aceleración sin fallar. Esto que estamos encontrando en esta diapositiva nos está pidiendo que realicemos esas pruebas antes de una competencia. Esto es la manera de poder corroborar que nuestro vehículo de radiocontrol va a poder soportar el desgaste que se va a llevar a cabo. Esto debe de ser como el primer paso de una verificación en nuestro protocolo para revisar si este vehículo está cumpliendo con sus normas. Debe de primeramente soportar los ciclos, mucho antes de participar en la carrera. Y esto nos promueve entonces una robustez de diseño, un diseño más amplio, más grande, más vasto, y el uso de instrumentos con trazabilidad metrológica. Esta palabra ya la hemos mencionado anteriormente en las clases, que es una manera de referirnos a poder repetir una y otra vez teniendo un resultado favorable cada una de las medidas y poder considerar, considerando también, considerando pues sus incertidumbres metrológicamente sus favorables resultados que sean repetidos a la hora de que se esté revisando esos elementos para poder validar el cumplimiento de los límites en temperatura y en velocidad. Ajá. Dos factores súper importantes que hay que tener mucho cuidado y los llevaremos a cabo más adelante, su explicación. Algunos ejemplos de estos instrumentos que podemos usar sería el termómetro infrarrojo o pirómetro, y sería para su uso el medir la temperatura superficial de la carcasa del motor que no supere el límite de 90 grados Celsius. Y en el caso de nuestro sistema electrónico de control de velocidad, que no supere ese límite de 75 grados Celsius, inmediatamente después de la prueba de rendimiento térmico. Esto es lo que debemos de considerar. Me tomé la libertad de añadir esta imagen también del ejemplo de un termómetro infrarrojo. Abro un poco un paréntesis. Muchos ya lo habremos identificado porque en la temporada de la pandemia, pues este instrumento se hizo pues muy popular por su uso. Ajá. Entonces, pues básicamente podemos, por este lado de nuestro lector, aquí tenemos lo que va a captar la temperatura, y en nuestro display pues vamos a nosotros considerar esos límites de la temperatura. Con esa vamos a hacer la lectura para revisar si estamos de una manera adecuada participando. En nuestra siguiente diapositiva hablamos de otro instrumento que yo sugerí para poder llevar a cabo los desarrollos, que sería un tacómetro,
que para su uso será medir en revoluciones por minuto las del motor en la prueba de verificación de los kilovolts a un voltaje de una alimentación conocido como de 6 volts, asegurando que el resultado no exceda el límite máximo de las 27.000 revoluciones por minuto o que sería para lo mismo, corresponde igualmente 4.500 kilovolts. Entonces, aquí tengo una ilustración de un tacómetro. Nos vamos a guiar básicamente en lo que nos pueda reportar nuestro display que no supere nuestras 27.000 revoluciones o, en su caso, 4.500 kilovolts. Una vez alimentándolas con 6 volts. Continuamos. Ok, en este apartado de ensayos y observación de requerimientos cumplidos, pues básicamente estamos hablando sobre cómo sería el proceso, el protocolo para llevar a cabo estas verificaciones con los elementos anteriormente mencionados. En el paso 1, pues también tenemos esa verificación de la eléctrica, que nos va a ayudar para tener esa equidad en esta competencia. Vamos a incluir la prueba en kilovolts para su velocidad. Y ese procedimiento es el siguiente. Primero se va a buscar alimentar el motor a 6 volts y medir las revoluciones por minuto con el tacómetro. Nuestro criterio que nos va a delimitar cada uno de los ensayos, bueno, en este caso va a ser un criterio de el cuidado, de no sobrepasar nuestro máximo de 27.000 revoluciones por minuto a la hora de que trabaje nuestro motor. O lo que vendría siendo equivalente, los 4.500 kilovolts anteriormente mencionados. Muy bien. Entonces, también nosotros es importante que pongamos atención en la prueba del corte del voltaje, que esto es un mecanismo de defensa, es una manera de poder proteger a nuestro sistema de control electrónico de velocidad. Esa prueba de corte es precisamente para que cuando en algún momento haya una variación de ese voltaje, nuestro elemento, nuestro componente esté resguardado, esté protegido, esté a salvo. Su procedimiento para poder llevarse a cabo ese ensayo y su observación de que cumpla esta norma, pues va a ser que vamos a simular una descarga, reduciendo el voltaje en esta dicha operación y eso va a ser como un ensayo previo, ¿vale? Todo esto es previo a la competencia. Y nuestro criterio, nuestra variable interesante es que nosotros vamos a tener es que nuestro sistema de control de velocidad electrónico debe de cortar la potencia a un voltaje total menor a 6.5 volts. Esto es obviamente para poder proteger nuestros componentes. Muy importante, la protección de los componentes. Eso aquí encontramos en nuestro primer punto de verificación. Seguimos a nuestro segundo punto de verificación, que esto ya sería una prueba de rendimiento térmico. Ajá. Y esto es enfocado a su seguridad. Cuando estamos hablando de temas térmicos, estamos hablando de una situación física, involucramos la materia de termodinámica, estamos involucrando también temas de la materia de transferencia de calor y más adelante voy a explicar en qué consisten. Pero bueno, su procedimiento para dicha prueba de rendimiento térmico va a ser que nosotros tenemos que completar 5 ciclos de aceleración máxima de 0 a 30. Ajá. De 0 a 30, esos ciclos nos van a poder darnos un desgaste, un avance, un proceso de calentamiento, de preparación y tenemos que tener una recuperación entre ciclos cada 30 segundos, cuidando unos límites térmicos. Estos límites térmicos es en cuanto a su medición con el termómetro infrarrojo, eso sería rescatando esa sugerencia de que podamos tenerla a la hora de hacer las pruebas, pues. Entonces vamos a respetar los dos límites térmicos, uno para el motor y otro para nuestro sistema electrónico de potencia, de velocidad, electrónico. En el caso del motor vamos a apuntar hacia el apartado de nuestra carcasa sobre nuestro motor con nuestro termómetro.
Y esa medición debemos de cuidar que no supere los 90 grados Celsius. Ujú. Y de misma forma vamos a hacer la misma pues, verificación, apuntando esta vez nuestro termómetro infrarrojo al disipador que se encuentra sobre nuestro control de velocidad electrónico. Igual, mismo cuidando que no supere los 75 grados centígrados. Ujú. Como observación, eh, para poder concluir con estos aspectos de la verificación de nuestra norma y cómo son los pasos, es de máxima importancia verificar la integridad mecánica y ausencia de fallas electrónicas o daños visibles después de la prueba. Ujú. ¿Por qué mencionamos esto de después de la prueba? Bueno, visiblemente una de las cosas que vamos a alcanzar a distinguir, pues básicamente son esos aspectos de que algo ya se infló, algo ya está roto, algo están sacando humo, algo se detuvo. Entonces, si bien nosotros con los anteriores instrumentos que yo sugiero que puedan presentarse en esos momentos de la prueba, son muy importantes tener obviamente el tacómetro y nuestro termómetro, son elementos que nos van a ayudar para medir que cumpla con esos requisitos. Pero en esta observación queda bastante claro que hay cosas visibles, que podemos prescindir de esos instrumentos que mencionamos, porque con nuestros propios ojos podemos darnos cuenta de esto. Ajá. Entonces, si de entrada ya vemos unas cosas pues extrañas o que llamen la atención antes de realizar todos estos procedimientos, pues es importante que lo podamos notificar. Ujú. Al igual que como dice la observación, después de la prueba, también se debe de realizar dicha verificación, dicha inspección visual a nuestros equipos, a nuestros vehículos de radiocontrol, que los dos equipos que van a competir entre sí van a tener a su disposición. Continuando, tenemos penalizaciones por incumplimiento. Bueno, penalizaciones por incumplimiento. Esta diapositiva para mí pues es bastante importante que la podamos ver, que la podamos tener en esta presentación, porque si bien uno se debe de enfocar en hablar sobre los temas más importantes, los aspectos más delicados, los parámetros que debemos de poner bastante atención en cuanto a su temperatura, en cuanto a su velocidad, en cuanto a su potencia, también tenemos que considerar que el que nosotros fallemos en esos cumplimientos, pues tenemos una penalización. Es normal, es justo. No podemos participar en una práctica sabiendo que estamos incumpliendo varias normas, cuando otros compañeros sí están cumpliendo dichas normas. Entonces, yo pues desarrollé estas penalizaciones para en caso de que no cumplan ciertos vehículos, algunos puntos ya mencionados en esta propuesta de norma. Tenemos que es una inspección que será realizada por el grupo coordinador de la materia, sugerido por el maestro y asistentes técnicos. Ajá, que ellos son ese ente que van a dedicarse a revisar estos aspectos, que vaya, ellos son completamente objetivos, ellos no están en favor o en contra de cualquier otro participante, cualquier equipo, para que no haya favoritismo, para que no haya un equipo que sea más favorecido por algún tema, alguna opinión. Tenemos como primer penalización, en el caso de un incumplimiento de las especificaciones de potencia, que esto aplica obviamente a un exceso en el límite de los kilovolts ya anteriormente mencionados o las especificaciones de corriente para nuestro sistema electrónico de velocidad. Vamos a tener una consecuencia de que pues, va a ser descalificado inmediatamente el vehículo de la competencia, ajá, anulando incluso si ya se haya tomado tiempos, ajá, para comparación y para deliberación, si es que ya pudo calificar. Ajá. Entonces, esto es exclusivamente para nuestra potencia. En el caso 2 tenemos que pueda suceder una falla en nuestra prueba térmica. Ujú. Y esta puede ser por un tema de seguridad operativa. Entonces, esto va a aplicar cuando nosotros excedamos la temperatura límite de nuestro motor que ya habíamos mencionado.
Ujú. De 90 grados Celsius, o nuestro sistema de control de velocidad electrónico que supere los 75 grados centígrados. Como consecuencia, porque va a causarnos va a indicarnos un riesgo operativo de falla, va a ser que pues va a ser prohibido su participación y que corra. Bueno, concluyendo esta presentación, en 4 párrafos, intenté resumirlo, que queda bastante claro. ¿Qué va a ser este documento, este trabajo? Es la implementación de esta norma técnica, pues es esencial para garantizar la integridad de la electrónica de potencia de los vehículos dragster de radiocontrol a escala de 1 a 10 utilizados en esta competencia. El establecimiento de límites de kilovolts, aquí tenemos una vez más mencionado los 4500 kilovolts, y en corriente tenemos los 80 amperes, y esto promueve la equidad competitiva. O sea, realmente lo que queremos es cuidar nuestra seguridad, la de los vehículos y también la equidad competitiva. Ese es nuestro objetivo también. Lo encontramos también en nuestra conclusión. Asegurando que el resultado dependa de la ingeniería y la habilidad del competidor y no de la inversión económica ilimitada. Mencionado este concepto anteriormente. Los estrictos requisitos de seguridad enfocados en los límites de temperatura para el motor de 90 grados Celsius como máximo y en el aspecto de nuestro control electrónico de velocidad, pues es que no superen también aquí los 75 grados que le corresponden a este. Y la obligatoriedad de protecciones de circuito. Esas medidas que nos van a ayudar con el corte de voltaje y polaridad inversa, pues reducen significativamente el riesgo de fallas catastróficas y promueven prácticas de ensamblaje robustas. La norma sienta las bases para una medición rigurosa mediante el uso de instrumentos con trazabilidad metrológica y asegurando la transparencia y la justicia en el proceso de calificación. Aquí una vez más encontramos esa palabra, eso es terminología de la metrología, de trazabilidad. Sabemos que es ese aspecto de poder repetirlo teniendo un resultado favorable, considerando los aspectos de incertidumbre. Como último tenemos en nuestros contenidos la bibliografía, en la que yo me basé para poder ir definiendo aspectos importantes